distrito, en una ciudad determinada, haya un auge de delitos graves si sus fiscales son corruptos. Claro, es muy difícil de demostrar para la justicia, pero uno, la verdad que tiene todo el derecho a empezar a pensar que si hay fiscales corruptos en una ciudad y ahí estalla el delito, o cuando menos el delito no se puede bajar, algo tienen que ver esos fiscales corruptos. Y cuando yo les hablo de fiscales corruptos, les hablo de fiscales generales. No estoy hablando de justicia federal, estoy hablando de la historia que yo les voy a contar hoy. Es la historia de 3 ciudades. Las 3 ciudades con fiscales generales con severos problemas de delitos graves. Y las 3 ciudades con severos problemas de inseguridad. Quiero empezar hablando de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, bueno, ustedes a lo largo de estos años, ¿de cuándo? Desde el año 2013 para acá, todos estamos sorprendidos por el nivel de lo que es el narcotráfico, los crímenes, los ajustes de cuenta, la manera que se matan en Rosario, los monos, las batallas de los narcos. Cambió el gobierno, cambiaron los intendentes y el delito no termina en Rosario y los ajustes de cuentas continúan. Ya perdí la cuenta de cuántas muertes van en lo que va de este año, con cuarentena, sin cuarentena, con coronavirus, se sigue matando a la gente igual en Rosario. ¿Cómo cuánto tendrá que ver que la semana pasada acaban de destituir al fiscal general de Rosario y acaban de detenerlo, lo metieron preso a uno de sus fiscales asistentes? Claro, acá en Buenos Aires no le dimos mucha bola a esto, pero yo se les voy a contar completa la historia. ¿Se acuerdan que a comienzos de año en el Casino City Center de Rosario, cualquiera que va a Rosario, lo primero que hace cuando entra a la ciudad se topa a la derecha con un inmenso edificio que es el Casino City Center? Ahí, no sé si no fue la noche de Año Nuevo, el 1 de enero, había un pobre hombre que había salido a fumar, estaba jugando en el casino y de pronto le entra un tiro a la cabeza y lo matan. ¿Qué había pasado? Unos muchachitos con la costumbre esa que hay en Rosario de ajustar cuentas disparándose tiros a las casas, se llaman balaceras allá en Rosario, bueno, se habían parado frente al casino y habían empezado a tirar con tanta mala suerte que uno de los disparos, que estaban hechos más que nada para intimidar, termina matando a una persona. La investigación judicial demuestra que uno de los que tenía que ver con esa balacera era un muchacho que le llamaban Cachete, Maximiliano Cachete Díaz. Cachete, el apodo, obviamente. Bueno, resulta que en el teléfono de Cachete Díaz aparece, cuando lo detienen, un mensaje que había salido de una fiscalía. ¿Cómo es posible? Este mensaje que había salido de la fiscalía, en el teléfono del tipo que parece que había organizado la balacera, decía que había una investigación en curso contra un hombre que tenía casinos clandestinos. Entonces ahí uno dice, mira, le disparaban al casino legal, tal vez para que fueran a jugar a los casinos clandestinos. No sé, eso después lo vamos a preguntar con la gente que está allá en Santa Fe, pero a partir de ese mensaje que llega a ese celular, empieza una investigación y con el tiempo se va sabiendo que hay un empresario es una manera de llamarlo, del juego clandestino, que se llama Leonardo Peiti. Este Leonardo Peiti termina casi como un arrepentido, contando que sí, que él arreglaba con los fiscales. ¿Con qué fiscales? Con el fiscal Gustavo Ponce Azajad y con su jefe. Sí, su jefe es el fiscal, esperen que ya encuentre el nombre por acá, Patricio Serjal, fiscal regional se llama ya. Ahí está, este es Patricio Serjal, fiscal regional de Rosario, el fiscal general de Rosario. Entonces, a este lo acaban de destituir también, los propios colegas, sus subordinados lo procesaron. En Rosario hay un sistema rápido, entonces ya rápidamente hacen una audiencia acusatoria y lo procesaron. Y el otro está procesado y preso, Ponce Azajal. ¿Cómo era el negocio? Le cobraban entre 4.000 y 5.000 dólares por mes al muchacho del juego clandestino, Peiti, por avisarle y por darle protección, o sea, por avisarle si había alguna investigación o si había protección. Pero también descubrieron los fiscales, y de esto lo están acusando, que si había una causa mayor contra Peiti, o sea, había una investigación que venía avanzando, entonces le dijeron, no, esto sale más caro, esto es un bonus, y le pidieron 100.000 dólares. Ahora bien, si dos fiscales, si el fiscal
regional de Rosario, Patricio Serjal, y su fiscal, el otro fiscal, el fiscal Ponce Azajad, le cortan boleto, como se dice en la jerga, de $100.000 a un empresario del juego clandestino, ¿cuánta plata estarán dispuestos o cuánta plata podrán sacar de los narcos, de los cortadores de autos? Santa Fe tiene un problema severo de robo y desguace de autos y desarmaderos. ¿Cuánta plata podrán robar? Porque de esto se trata. El problema es cuando los esquemas judiciales se convierten en un esquema de recaudación, casi como era la policía. ¿Se acuerdan que nosotros durante muchos años decíamos la policía se convierte en un lugar donde las comisarías se venden? ¿Por qué? Porque los comisarios se sientan y recaudan plata negra. Una parte la suben y otra se la quedan. Entonces por unos años hacen caja en una comisaría. Bueno, en esto se están convirtiendo las fiscalías. Y el mejor ejemplo son estas cosas que están pasando. Por ejemplo en Rosario. ¿Sí? Entonces, si es una ciudad hackeada por el narcotráfico, ¿por qué no pensar que hay fiscales que cobran protección al narcotráfico si le cobran al juego clandestino? Y el juego clandestino, comparado con el narcotráfico, es un factor muy poco corruptor. Lo que más corrompe es la plata del narcotráfico, porque es más. Y porque si no lo aceptás te pueden meter un tiro. Entonces, el fiscal regional de Rosario fue destituido porque le cobraba plata a un capo del juego clandestino de la ciudad. Esto es Rosario. Después está el caso de lo que sucede en San Isidro. Sí, ustedes me habrán escuchado contar y lo analizamos bastante lo que pasó con el fiscal de Asuntos Complejos Claudio Escapolán. Pero antes, en San Isidro también, al fiscal general Julio Novo, ¿sí?, lo habían destituido por hostigar a los fiscales que estaban investigando casos de narcotráfico. A ver, la zona de San Isidro, en los últimos años, estoy hablando 10 años a esta parte, se convirtió en un lugar con muchos problemas de narcotráfico. Cuando hablo de San Isidro, hablo del distrito judicial San Isidro, de Vicente López hasta Escobar, digamos. Eso es lo que abarca esa zona. Cantidad de grandes narcos fueron detenidos en San Isidro, ¿sí?, solo por la justicia federal. Parece que los fiscales locales no se enteraban nada, la policía local tampoco se enteraba nada. Recuerden la cantidad de narcos que fueron detenidos en Nordelta, Mi Sangre, los del operativo Luis XV, cantidad de narcos colombianos, venezolanos, fueron detenidos ahí en la zona de Nordelta, nunca los encontraron. Bueno, al fiscal Julio Novo lo echan porque le obstaculizaba el trabajo a un fiscal que quería investigar qué había pasado en ese doble crimen de Unicentro, donde había matado a 2 colombianos, con una escena de sicariato escandalosa, digna de una serie colombiana. Habían matado 2 narcos ahí. Sin embargo, el fiscal que quería investigar, el fiscal Julio Novo, que era su jefe, lo hostigaba, le sacaba la computadora, lo cargaba de trabajo. Bueno, finalmente Julio Novo terminó destituido. Un fallo de un tribunal oral, hace poco, se consideró que el fiscal Claudio Escapolán, que era el segundo, el que venía después de Novo, que era el fiscal a cargo de las investigaciones complejas en San Isidro, directamente había montado, ¿sí?, una especie de banda mixta con policías y con abogados para recaudar plata. Esto arrancó con una investigación. El Tribunal Oral de San Isidro consideró que el fiscal Escapolán, ¿sí?, dice que el fiscal Escapolán no se debe soslayar la conducta irregular del titular de la UFI 12 del Departamento Judicial de San Isidro, Claudio Escapolán, ¿sí?, pues que primero su intervención en la presente carece de justificación alguna si se tiene en consideración la supuesta denuncia. ¿De qué trata esto? Dice que el fiscal Escapolán se metía a investigar causas que tenían que ser causas federales. Por esto lo denunciaron en tribunales orales. Tribunales orales de San Isidro. Después la causa llega, se instruye una causa en la Fiscalía Federal y a partir de ahí empieza un debate, ¿no? Al fiscal Fernando Domínguez, que es el fiscal federal de San Isidro que lo denuncia a Escapolán, ahora él mismo es denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Pero en el procesamiento de Escapolán estaría preso si no fuera porque tiene fueros, ¿sí? Dice el fiscal Domínguez, este es un caso en el que queda al descubierto en su procesamiento, dice, una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos, encargados de hacer cumplir la ley con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró
gestionó y en alguna manera reguló el tráfico de estupefacientes. A ver, muchachos, una cosa es que acusen a un policía de cobrarle un narco y otra cosa es que acusen a un fiscal. Los fiscales en el sistema acusatorio te pueden meter preso. Entonces, piense que la justicia federal ahora intenta ir hacia un sistema acusatorio. A la luz de estos ejemplos, Rosario tiene sistema acusatorio, Santa Fe tiene sistema acusatorio, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema acusatorio. Muchachos, no hay ninguna garantía porque no sirve de nada tener un sistema acusatorio con fiscales pistoleros. Este es un primer problema para pensar. Pero el otro tema que hay que pensar es, ¿quién nombra a estos tipos? Porque estos tipos no los elige un error electoral, ¿no? O sea, no los elige una votación popular, la gente puede equivocarse o no en una elección. Los elige, se supone, parte de la política, parte los colegas, los jueces, los académicos, son los que terminan nombrando a estos tipos que ganan concursos y después se convierten en pistoleros, o ya eran pistoleros y cuando llegaron a la justicia se convirtieron en pistoleros. La verdad que es una pregunta inquietante. ¿Cómo llegaron a fiscales, los fiscales que le cortan boleto a los tipos de juego clandestino en Rosario? ¿Cómo llegaron a fiscales, Escapolán y Novo, destituidos los dos por proteger al narcotráfico? Y ahora les voy a contar el caso de Mar del Plata, que es todavía peor. En Mar del Plata, el fiscal general se llama Fernández Garelo. Fabián Fernández Garelo. Este no es pistolero. Este era servicio. Pero además de ser servicio, está acusado, y yo sé que parece joda, está acusado de secuestrar y torturar gente. Y es fiscal. O sea, piensen, cuidado si van a Mar del Plata, muchachos, que no los detenga un fiscal que dependa de Fernández Garelo. Este es el fiscal general. Porque el fiscal general está acusado de haber secuestrado y torturado gente. ¿Cómo se sabe esto? Esto que yo les estoy contando no es una información periodística, es un fallo de la justicia. La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, acaba de elevar a juicio la causa contra este tipo. Y sigue siendo el fiscal general de Mar del Plata. O sea, a ver si nos entendemos. Este tipo sigue siendo fiscal federal de Mar del Plata, en una ciudad como Mar del Plata, hackeada por el delito, por los narcos. El fiscal general, a mí no me da confianza que haya sido un tipo que está acusado, elevado a juicio oral, de secuestrar y torturar gente. ¿Cómo es la historia? Allá por el año 2004, creo que fue, se revelaron los archivos de la DIVBA. ¿Qué era la DIVBA? La Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. La DIVBA, los archivos de la DIVBA son hoy por hoy estudiados en todo el mundo porque es como un inmenso tesoro que encontraron lo que querían revelar las tropelías de la dictadura y sobre todo del general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. El general Ramón Camps fue el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, un tipo que se jactaba de haber torturado y asesinado miles de personas. No los voy a aburrir con la historia. El joven Fernández Garelo era agente de inteligencia de la DIVBA, o sea, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, y se había constituido en aquel momento, entre 1978 y 1981, una especie de patota mixta armada entre los policías bonaerenses y los tipos de inteligencia que estaban en Campo de Mayo. Esa patota mixta fue la que terminó secuestrando a 3 militantes del Partido Comunista, durante la dictadura, en 1981, que fueron secuestrados de su domicilio, torturados y por suerte no lo mataron. ¿Cómo se sabe que fue Fernández Garelo el que participó de esto? Porque apareció en los archivos de la DIVBA, o sea, los archivos de la propia policía bonaerense decían que Fernández Garelo era un agente de inteligencia que había participado del secuestro y tortura de 3 militantes comunistas. Hasta ahí uno dice, bueno, lo tendrían que haber echado inmediatamente. ¿Por qué no lo echaron inmediatamente? Porque la acusación fue hecha cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ahí, ¿quién fue el que lo protegió? El procurador de la provincia de Buenos Aires, o sea, el jefe de Fernández Garelo, se llama Julio Contegrán, es el procurador de la provincia de Buenos Aires, fue el que protegió a Fernández Garelo. ¿Por qué digo que lo protegió? En verdad, yo puedo pensar que lo protegió, puede ser una opinión. Más inquietante es que quien diga que
protegió a Fernández Garelo, Contegrán, el procurador, sea la Comisión Provincial de la Memoria. La Comisión Provincial de la Memoria es un organismo legal de la provincia de Buenos Aires, que es el que administra el archivo de la DICBA y en función de esos archivos va presentando denuncias para revelar quiénes son los torturadores que andan por ahí todavía dando vueltas. Uno de ellos, Fernández Garelo. ¿Qué dice la Comisión Provincial de la Memoria, organismo provincial del procurador de la provincia de Buenos Aires, de Julio Contegrán? Dice: en estos años, el procurador general bonaerense Julio Contegrán, estoy leyendo directamente un artículo de la página de la Comisión Provincial de la Memoria. En estos años, el procurador general bonaerense Julio Contegrán también intervino a favor del fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, para garantizarle impunidad. En 2018 decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la propia Comisión Provincial de la Memoria. A partir de la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad, lo que yo les cuento de la jueza Alicia Vence, la Comisión Provincial de la Memoria reiteró a la Corte Provincial, a la Corte Suprema de la provincia y al procurador Contegrán su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garelo y la continuidad del juicio político. A esta altura procesal, insisto, dice la Comisión Provincial de la Memoria, un organismo del Estado provincial sobre lo que está haciendo el procurador de la provincia de Buenos Aires. A esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal Fernández Garelo. Su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia. Sin embargo, el fiscal, insisto, acusado de secuestros y torturas, sigue siendo el fiscal general de Mar del Plata. Entonces, a esta altura uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en 3 ciudades con severos problemas de delito, de narcotráfico, de crímenes, como son, cada una con su particularidad, no todo lo mismo, en Rosario, Mar del Plata y San Isidro, siga habiendo este tipo de fiscales? Uno tiene derecho a pensar que algo tiene que ver el delito de esos lugares con los fiscales corruptos. Y si no, que alguien demuestre lo contrario. O sea, en Mar del Plata, un fiscal acusado de secuestros y tortura, que cuando va a la defensa, lo único que dice, no, muchacho, esto ya prescribió. Es un delito de lesa humanidad, viejo, no prescribe nunca. Lo debería saber. Él dice, no, esto ya prescribió. O sea, no tiene nada para decir, para defenderse, porque es el propio archivo de la policía bonaerense el que dice que él participó de esas operaciones de secuestro y tortura. No tiene nada que decir para defenderse. Lo único que puede decir es, esto ya prescribió, ya no es judiciable. Los otros le cortan boleto, el fiscal, lo de Rosario, le cortan boleto al juego clandestino. Si le cortan boleto, si cobran coima al juego clandestino, ¿qué no harán con los narcos? No sé, todavía no se demostró. Pero además, después les voy a dar los detalles, de esta investigación salen los contactos con los políticos. Porque termina habiendo también llamados de senadores provinciales de Rosario a los teléfonos vinculados con esta red. Insisto, si le cortaban boleto si le cobraban coima a los tipos de juego clandestino, que son así chiquititos, ¿cuánto le cobrarían a los narcos? Que son más grandes y además tienen capacidad de amenazarte la familia, como dicen los narcos, plata o plomo. En México, en Colombia dicen así, plata o plomo. Entonces, si le cobraban $5.000 a los del juego clandestino y 100.000 si había una causa, ¿cuánto le cobrarían a los narcos? Uno tiene derecho a pensarlo. La justicia nunca lo va a encontrar, pero uno tiene el derecho a pensarlo. Y después lo de San Isidro. ¿Cómo es posible que hubiera una banda mixta de fiscales y policías, ahora denunciada por la Justicia Federal, allanamiento, detención, encontraron 5 kilos de cocaína en una de las fiscalías, todo un desastre? ¿Nunca nadie se había dado cuenta? ¿O la protección corporativa hace que los fiscales miren para otro lado sobre lo que hace el fiscal chorro que está al lado? Es raro. Insisto, 3 ciudades con severos problemas de delito, las 3 con fiscales corruptos. Bienvenidos, esto es GPS. Nueva Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Cuando vos ves que hay un desarrollo de la criminalidad de manera tan ostentosa en determinados lugares y los fiscales miran para otro lado, uno tiende a pensar o son muy tontos y tontas o de alguna manera tienen algún compromiso con esas problemáticas criminales. Hoy hubo un procedimiento en mi residencia particular. Yo puse a disposición de las autoridades
mis dispositivos electrónicos. Lo que se ha hablado de mí estos días y lo que se ha difamado mi apellido de mi familia realmente es muy grande. Yo asumí esta función y juré desempeñarla con lealtad, juré sobre la Constitución. Así que yo voy a responder todo lo que tengo que responder en el ámbito judicial. Yo mismo en la causa esa me puse a disposición. Sí, les pedí que vinieran a buscar el teléfono a mi casa, que revisaran mi casa, sí lo hicieron, revisaron la casa mía íntegra de arriba abajo, buscando dinero, documentación, no encontraron nada. Se lo está acusando de tener algo que ver con la banda de los monos, estaríamos hablando de narcotráfico, estaríamos hablando de asesinato. La investigación recién empieza, la muerte de un jugador en el casino. Eso es una barbaridad. Investiguen lo que quieran investigar porque yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Yo siendo funcionario público no puedo estar expuesto a semejante barbaridad, porque yo sé que es una barbaridad. Tenemos un MPA que en gran medida ha escondido la basura del poder abajo de la alfombra. Cuando yo asumí, le dije a todos los jefes de policía, nosotros no venimos a juntar plata de la policía, no vamos a admitir la recaudación. Y ahora que me escuchen bien, todos y todas las policías en el interior de la institución, seguimos con ese acuerdo. Nosotros no juntamos ningún dinero y si tenemos que sacar esposados a altos jefes policiales, lo vamos a hacer sin ningún tipo de miramiento. Voy a empezar a hablar con más detalle de lo que está pasando en Rosario porque es un verdadero escándalo. Un escándalo que yo les conté apenas el comienzo, lo más evidente de lo que está pasando, pero esto recién empieza porque se empiezan a hacer los cruces de llamados y se empiezan a aparecer las escuchas y empiezan a aparecer las conexiones. Rodrigo Villarreal es periodista, está en Santa Fe. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Hasta dónde llega el escándalo de los fiscales? Tal cual lo relataste. A ver, ¿cómo explicártelo? Tenés un arrepentido que aparece como la figura de arrepentido, que es un empresario que tiene juego legal y juego ilegal, las famosas maquinitas, el juego clandestino. Ahí entraron dos fuerzas de choque, una formal, institucional, que son dos fiscales corruptos que están en prisión en este momento por 90 días. ¿Los dos están presos? Los dos están presos. Estamos hablando de Patricio Serjal, que es el fiscal regional de Rosario, que tiene amplias facultades dentro de la zona sur de la provincia de Santa Fe, y de Gustavo Ponce Assad, que era su mano derecha, su brazo ejecutor, porque en el año 2017, nada más ni nada menos, él lo nombra, ya siendo fiscal, por supuesto, de grado, lo nombra como el hombre que decidía los allanamientos. O sea, pasaba por todo el filtro de Ponce Assad, todos los allanamientos de Rosario. Sobre Rodrigo, todo. Dame detalles. ¿Cómo lo protegieron al empresario del juego este? ¿Cómo hacían? Bien lo narrabas vos al principio. Al principio, digamos, aparecen investigando los fiscales que estaban investigando justamente la balacera en el City Center, que terminó con el gerente del Banco Nación, sucursal Las Parejas, asesinado. ¿Te acordás que también en este programa en GPS habíamos dicho que fue al voleo para intimidar un acto mafioso? El ideólogo de esto dentro de la cárcel, de un penal de máxima seguridad, es Guille Cantero, que tiene más de 50 años de sentencia de uno prisión. de los líderes de los monos. Es el líder de los monos, pero tiene un brazo ejecutor que se encarga de toda la logística, que es Maximiliano Cachete Díaz, que ordenó a dos soldaditos realizar un atentado que tenían en mente quemar autos en el subsuelo del City Center, que iba a ser, digamos, mucho más escandaloso, pero terminó eligiendo hacer una balacera donde termina asesinado Massino, que es gerente del Banco Nación de las Parejas. A partir de ahí, Cachete Díaz rompe el teléfono, los teléfonos que se vinculaban justamente con Guille Cantero, por información que también se filtró, pero en ese momento los investigadores lo detienen a Cachete Díaz y logran descifrar algunos mensajes que tenían esos elementos, digamos, de comunicación que habían sido destruidos. Eso lo liga directamente
a Peiti, a Leonardo Peiti, que es este empresario del juego legal y clandestino, que tiene empresas, por ejemplo, que se llaman Discovery, Widmar Gaming, Estación Norte, Sudgame. Y a este Peiti es al que le cobraban entre $4.000 y $5.000 por mes de protección. Claro, es así que desde el año 2018 empezó a pagar una cuota mensual entre $4.000 y $5.000 a Ponce Assad y también a Patricio Serjal. Incluso ¿Es verdad que hubo un encuentro del fiscal regional Serjal con el empresario del juego que los coimeaba acá en un hotel de Recoleta? Sí, en el Etoile de Recoleta coinciden y tienen pruebas suficientes, tanto los 4 fiscales que estuvieron investigando y acusando a sus colegas, porque esto es lo raro, esto es lo diferente, ¿no? Que el MPA puede tener algunas personas que pueden depurar. No hables en Rosarino, MPA es el Ministerio Público de la Acusación, acá la gente no lo entiende. Claro. Bueno, los fiscales, o sea, los investigadores investigan a sus colegas, eso es importante, eso es un avance que no se daba hasta ahora. Y eso fue materia sobre todo quiero resaltar 2 personas, Chapapetra y Matías Every. Pero digo, esto sucedió en Buenos Aires, coincidieron y ahí es donde le pone condiciones, nuevas condiciones, Patricio Serjal, que era el regional de Rosario, y coinciden en 5 o 10 minutos nada más, pero en esas 5 y 10 minutos le dio las condiciones de cómo debían ser y que siga las condiciones en la tarifa, ¿cuánto le iban a cobrar? Pero espérame un cachito, claro, Rodrigo, que quiero sumar aquí a la conversación a Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Marcelo, Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Rodrigo, Rolando. Bien, contanos, ¿qué es esto? Porque cuando uno ve, es decir, un fiscal regional, o sea, el jefe de los fiscales de una ciudad como Rosario, tan hackeada por el delito, preso, otro fiscal preso por cobrar ostensiblemente una coima a un empresario de juego, la verdad que a uno le corre un escalofrío, pero no sé, explícame vos cómo lo analizás. En primer lugar, yo te diría, hay una enorme rentabilidad criminal, esa rentabilidad criminal está ahí disponible para que los principales actores del mundo delictivo busquen protección por parte del Estado. Cuanto más alta es esa protección, más sofisticada, más efectiva, más cara es esa protección. Acá estábamos hablando de un procurador o subprocurador regional. Con lo cual, evidentemente, estamos ante... Está bien, pero Marcelo, a ver, vos conocés bien la provincia de Buenos Aires. Acá en provincia de Buenos Aires, de lo que hablábamos, que a lo sumo arreglaban con el comisario o arreglaban con algún jefe de una brigada. No directamente que fueran a arreglar con el fiscal general. No, por eso, no, fiscal general, un sub procurador. Pero era el jefe de los fiscales en Rosario. Me parece que es un tema relevante. Nosotros empezamos en investigación junto con los fiscales por ahí. Ahora viene toda una segunda etapa de investigación que creo que comprometerá a toda la estructura policial que estaba de manera directa en la protección de estos empresarios. A ver, ahí te detengo y te pregunto. ¿Vos querés decir que esto no se podía instrumentar sin la connivencia de la policía por abajo? Es que el territorio lo maneja la policía, no los fiscales. Los fiscales tenían información de las causas judiciales que se iban abriendo y de la suerte que corrían algunos miembros de estas organizaciones en el ámbito judicial, pero no controlan la calle. Si no hay arreglo con la policía, es muy difícil que pueda haber una cadena larga, digamos, de casinos clandestinos que operen en determinados territorios. Sin lugar a dudas. ¿Y no podían ser arreglos por separado? No. Bueno, sí. O sea, arreglaban por la policía con un lado y por los fiscales por otro. De hecho, de esto se trataba, digamos. De hecho, los policías que ya están nominados en las distintas imputaciones que se llevaron a cabo, o parte de la estructura policial, más aquellos que se están investigando, no corrían por cuenta del fiscal regional ni por cuenta del fiscal Ponce Assad. Con lo cual, evidentemente... Sí, Rodrigo. ¿Cómo le va, ministro? Mira, la producción tiene una información de la investigación donde hay una pequeña planilla de un manuscrito de Leonardo Peiti donde explicaba no solamente los garitos, como se le dice vulgarmente, digamos, en la jerga policial y de Lampa también, sino que
decía cómo tenía que ir el reparto de los comisarios. O sea, lo que va a venir ahora, que está explicando muy bien el ministro, es un capítulo de una historia que es para Netflix, pero una historia que no se acaba en una película, es una serie. Realmente vimos un capítulo que son de los fiscales y que va a tener coletazos seguramente en todo el Ministerio Público de Acusación, o como ustedes lo conocen en Buenos Aires, la Procuraduría. Pero va a tener coletazos también policiales, porque aparecen algunos apodos. Por ejemplo, dice, bueno, vamos a entregarlo a fulanito de tal, 10.000 por semana. A un tal Sarna, 50 por semana. A un tal, toda una nómina de policías de alto rango. O sea, vos decís que tenían adornado a toda la cadena. Sí, Peiti estaba en toda la provincia de Santa Fe. Ahora, nosotros tenemos los distritos son por departamento, ¿no? Les pregunto a los dos, háganme una descripción de cómo funciona uno de estos garitos clandestinos. Es un pequeño ámbito particular, una casa, un departamento donde funcionan máquinas electrónicas. Ellos tenían un soft muy sofisticado por el cual cada cliente tenía una cuenta y esa cuenta tenía dinero que iban depositando efectivamente en alguno de estos garitos, pero iban pudiendo jugar, digamos, de manera cotidiana con un depósito de dinero de manera permanente. Ahora, disculpe mi ignorancia, ministro, es una casa y la gente entraba y entraba mucha gente. Claro, entra gente a jugar. ¿Y se veía? ¿Los vecinos veían que entraba la gente? Imagino que sí, por un plato volador no entraban. Bueno, pero ¿y los policías no veían que entraba la gente? Pero digo, ¿cómo no lo va a ver la policía? Pero para que rinda tiene que ser un lugar donde entra mucha gente. Le agrego una descripción que hizo uno de los periodistas más respetados que tiene Rosario, que es Pepe Maggi. Dijo que podían estar jugando al ajedrez en la parte de adelante de un club y en la parte de atrás estaban todas las maquinitas. Para que entiendas, digamos, cómo era la fachada, ¿no? Y todo eso sabía la policía. A ver si para Rodrigo. Sí, ministro. No puede funcionar sin la protección policial. Así que nos queda claro que el capítulo que sigue es el capítulo de investigación que va a apuntar directamente a esta red de protección policial y, por supuesto, como siempre digo, cuanto más alto sea el soborno y la red de protección, más importante y más garantía de continuidad y de clandestinidad del juego y de la ilegalidad. Con lo cual, lo que quiero aclararte es, nosotros desde el gobierno estamos dispuestos a llevarnos puesto a todos los policías que estén comprometidos en esto. No importa si eran policías, son policías que ya están retirados, que formaban parte del staff de conducción de la gestión gubernamental anterior, o si son policías y jefes policiales de nuestra gestión, porque nosotros dejamos muy claro de movida que nosotros no tenemos compromiso con la recaudación ilegal de fondos. Cuando digo nosotros, digo el gobernador Perotti y yo. Con lo cual, policía de nuestra gestión que esté comprometido con este tema va a ser debidamente tratado. Marcelo, si este es el poder corruptor que tiene el juego clandestino en una ciudad como Rosario, ¿cuál será el poder corruptor en plata, digamos, que tiene el narcotráfico? Si el juego clandestino puede comprar el fiscal regional y otro fiscal y varios policías, ¿cuánto puede comprar los narcos? Fíjate algo, Rolando, que es particular. Acá nosotros llegamos a este grupo, no investigando el juego clandestino, sino investigando un sector de la monada, el Guille Cantero, a través de la red de sistema de extorsiones a la siciliana. Guille Cantero... ¿Cómo es esto sistema de extorsiones a la siciliana? ¿Cómo es? Y lo que estamos viendo a lo largo de los últimos meses es que ha habido un montón de balaceras que responden a pedidos de dinero a cambio de seguridad, como vos decías, plata o plomo por parte del Guille Cantero a sectores empresariales y sectores sindicales que cuando no pagan los balean. A Peiti le balearon una de sus propiedades, Peiti decidió abrir parte del juego a los monos, a los efectos de poder sacarse esa presión de encima, y ahí de alguna manera se asociaron. Cuando nosotros estamos investigando la balacera del City Center, llegamos a esta situación, llegamos a Peiti, llegamos a otros ex policías que formaban parte de la nómina de Peiti, y a partir de allí se destapa la olla
digamos, la caja de Pandora. Pero nosotros ahí te quiero detener un poquito, porque vos lo contás así, como se ve que te has naturalizado en Santa Fe, pero es decir, vos me querés decir que en Rosario hay aprietes a comercios que les balean el frente y si no pagan protección, los amenazan que les va a ir peor. Sí, claro, por supuesto, a la siciliana. A esto se ha dedicado el vicecantero conforme a determinadas imputaciones. Eso es el padrino 4. No, sabe que no va a salir nunca más de la cárcel, que se va a morir en la cárcel, y por ende está completamente jugado. Hay alguna escucha donde él dice exactamente esto que estoy señalando, con lo cual, y opera desde una cárcel federal de máxima seguridad, la cárcel de Marcos Paz, opera con total y absoluta liviandad. Pero cachito, que aquí Cerolín le quiere hacer una pregunta, ministro. ¿Cómo le va, Zain? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Mire, yo, viendo la historia de la provincia de Santa Fe y la de Córdoba, se sabe que hasta mediados del año del 2000, entre el 2010, 2005, 2007, la cantidad de homicidios eran muy parecidos. Y después, en los últimos 10 años, 15 años, se triplicaron los homicidios con respecto a Córdoba, que tiene una población muy parecida, tienen una economía. Usted tiene el desafío de encarar, tratar de cambiar esta realidad. ¿Qué se hace? ¿Una política de shock? ¿Cómo va a ir bajando los homicidios? ¿Cómo va a dejar de matarse en las calles de Rosario y de la ciudad de Santa Fe la gente? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? A ver, lo primero que nosotros hicimos es saber muy bien cuál es la problemática de los homicidios porque responden a cuestiones completamente distintas. En Rosario, por ejemplo, hay muchísimos homicidios que tienen que ver con lo que es el mercadeo minorista de droga, hechos de sicariatos, a veces más rústicos, a veces más profesionales, pero ahí estamos concentrando cerca de un 60% de los homicidios en razón de esto que yo le estoy señalando. Por ende, ahí lo que tenemos es una configuración muy particular. Las primera y segunda líneas están encarceladas, los que están controlando el territorio son soldados, ex soldados más rústicos, que tienen como valor agregado en el negocio básicamente el uso de la violencia. Acá estamos trabajando fundamentalmente en torno de esta problemática. En Santa Fe, que tiene una alta tasa de homicidios conforme su población, no responden a este tipo de problemáticas, sino más bien a hechos de violencia social, muchos femicidios, y muchos homicidios entre personas conocidas en el ámbito privado, digamos en términos generales, o en vecindarios, pero siempre entre personas conocidas. Ahí tenemos un contexto de alta violencia social que lo vamos a abordar no solamente con una estrategia penal, sino con una estrategia de intervención social, como también vamos a hacer en los barrios más calientes de Rosario. Estamos preparando esta estrategia, es multiagencial, vamos a trabajar entre varios ministerios, pero apuntamos a eso, una respuesta penal por un lado, junto con el Ministerio Público de la Acusación, y por otro lado, un trabajo y un tratamiento social muy grande, porque son poblaciones estructuralmente pobres. Vos pensás que un búnker de droga por ahí te mueve 1, 2, 3 millones de pesos por fin de semana, no hay actor capitalista, negocio capitalista, sí, claro. Mucho menos en la pandemia, de la que estamos hablando. En Santa Fe hay un mercado prolífico de drogas, fundamentalmente de cocaína, pero mucho más subordinado a las estructuras policiales, que también las estamos investigando. Con lo cual, evidentemente, esta es una de las respuestas que nosotros... Esto lleva tiempo, esto va a llevar tiempo, y bueno, pero tenemos claramente el diagnóstico y a qué cosa apuntar. Lo que nos queda claro, que parte de esta criminalidad ha tenido protección del Estado. Pues Marcelo, empezamos por casa. Te agradecemos mucho el contacto, Rodrigo. Vos también. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Un abrazo, muchas gracias. La información es urgente y tiene que ver con casos de coronavirus positivo, pero en notables de la política. Acaban de conocerse los hisopados positivos de coronavirus para Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y para el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Recordemos que Jujuy está viviendo una situación casi dramática, de la cual se habló mucho hoy en la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, con un nivel de saturación problemático, tanto que el Estado Nacional tuvo que mandar médicos y terapistas a la provincia de Jujuy por el peligro de la saturación. Bueno, el gobernador Morales acaba de conocerse, dio positivo de coronavirus. Lo mismo Sergio Berni, también se confirma que Sergio Berni, que estaba en cuarentena, estaba esperando los resultados, también dio
positivo. Sí, Rolando, acordate que el ministro de Seguridad Berni estaba aislado ya desde hace 72 horas porque tuvo un contacto estrecho con un colaborador que había estado positivo. Se aisló y bueno, dio positivo finalmente. Y el gobernador de la provincia de Jujuy también en este caso, donde tiene una alta circulación viral. Entonces es destacar cómo está actuando este virus, ¿sí? No hay persona ni personalidad de la política, ni de la farándula, ni nada que se esté salvando. O sea, una realidad que nos está golpeando a toda escala y a todo nivel. Esta es la información urgente sobre coronavirus, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle al doctor José Ubeira, ¿qué opina de lo que acabamos de escuchar de Rosario y lo que conté de los fiscales de Mar del Plata, San Isidro? Pero Rosario volvió a la Chicago Argentina, ¿no? O sea, fue la cuna del gran delito en la época de Chicho Grande y Chicho Chico. Sí, pero ya esto de... ¿Te valían los frentes de los negocios por protección? Y en aquella época también. Fue difícil erradicar el tema del crimen en Rosario en los años 20 y 30. Pero que haya delincuentes no es nada, ahora que haya fiscales detenidos. Bueno, yo la última vez que estuve aquí te dije que estamos cambiando de caer la sartén para caer a la brasa. O sea, le estamos tratando de restar poder a los jueces para dárselo a los fiscales, como si realmente ser fiscal fuera una garantía de algo, ¿no? Bueno, esto es lo que se está buscando, una justicia federal acusatoria, pero digo... Claro, pero la justicia federal acusatoria tiene sentido en la medida de que haya un juez que intervenga inmediatamente después que el fiscal promueve la acción. O sea, pero nadie se dio cuenta que los tipos eran chorros. Pero, antes de entrar a la justicia. Pero ese es el gran problema. El gran problema es la selección de personas para poder integrar los planteles de la justicia y de los fiscales. Pasa que un fiscal, cuando tiene un poder descontrolado y el juez queda de alguna manera apartado como una suerte de juez de garantía, que en última instancia es el que te da el pase una vez que estás detenido, pero digamos toda la etapa de la instrucción la desarrolla el fiscal sin ningún tipo de control, tampoco garantiza absolutamente nada. Y ahora tenés estas connivencias. Y de hecho, el sistema acusatorio funciona muy mal en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Y por ejemplo, en Neuquén funciona razonablemente bien y en Chubut funciona muy bien. O sea que el problema son los hombres que lo ejercen. Por un lado, y por el otro lado tiene que haber una inmediatez entre la actividad del fiscal y el juez que lo controla. Porque yo no creo que el juez pueda permanecer con los brazos cruzados esperando que le traigan un tipo detenido con las esposas. No, y además se está dando una cosa, digo, a ver, yo sé que me van a salir a desmentirlo, pero hacen una muy divertida a los fiscales cuando tienen esta... Agarran, detienen a uno que, por ejemplo, tiene, no sé, pastillas de éxtasis. Y le traen a la esposa. Y le dicen, vos vas preso porque te encontramos pastillas de éxtasis, pero mi esposa no tiene nada que ver. Si no querés que yo escriba sobre tu esposa, $100.000, por ejemplo. Si no, te la meto presa. Bueno, pero eso era un... Son pistoleros, José. Está bien, pero estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que trasladamos, es como una traslación del problema. Antes lo hacía la policía de la provincia de Buenos Aires y ahora se lo pasamos a los fiscales. Y después seguimos así, estamos en el mismo juego. El gran problema es que los controles y la supervisión surgen de códigos en los cuales realmente haya un control de las acciones de los fiscales que tienen que rendirle algún tipo de información al juez. En Estados Unidos el control del fiscal lo ejerce el pueblo. Porque cuando vos de alguna manera vas a hacer una investigación determinada, esa investigación es supervisada por un gran jurado. O sea, vos das una instrucción concreta de lo que estás haciendo, pero le rendís a 12 tipos, 15 tipos, no sé cuántos tipos serán, y hay un gran jurado, y ese gran jurado te aprueba la investigación. Y el gran jurado permanece en silencio. Esas grandes investigaciones que hay en Estados Unidos de narcotráfico, que tardan a lo mejor 4 o 5 años en generalizarse, el fiscal no la hace libremente. Hay un control de razonabilidad entre lo que el tipo hace y lo que está ejecutando. Y la otra cosa, que para mí es decisiva, es que yo soy un convencido de que los jueces y los fiscales deben ser elegidos por el voto popular. Bueno, ahora explícame cómo puede haber en Mar del Plata un fiscal general procesado acá en San Martín por secuestros y tortura durante la dictadura y sigue siendo el fiscal general. A vos, cae preso en Mar del Plata y el jefe de los fiscales es ese tipo. Aparte me causó gracia porque yo fui de la FEDE, del PC, cuando era pibe. Este muchacho se dedicó a torturar a 3 afiliados del Partido Comunista. La realidad es que debe haber mucha gente que está filtrada ahí entre toda esta neblina de
los órganos de investigación, pero realmente que este señor sea fiscal general es una cosa que es un escándalo, ¿no? Pero digo, a ver, digamos, a ver, no entiendo. Los torturadores han aparecido mucho, el juez Lona en Salta, han No, pero aparecido no entiendo cómo es que permanece en el cargo. Cómo el fiscal general de la provincia de Buenos Aires inmediatamente no lo pone en disponibilidad. La Comisión Provincial de la Memoria está diciendo que lo protege el procurador. Sí, está claro, sí, el procurador. Mira, el tema de los procuradores es un tema, ¿no? En la capital federal tenemos un procurador que es Maíquez. En la provincia de Buenos Aires está ese señor Contegrán y en la Nación está Casal. O sea que... Los tres procuradores han hecho tarea sucia para Cambiemos, decís vos. ¿Qué querés que te diga? El doctor Godiveles, ¿me ayuda a entender qué hacemos con los fiscales? Bueno, es un problema grave. Yo coincido con Manuel que si no hay controles que sean efectivos, siempre, el general decía, los hombres son buenos pero controlados son mejores. Y es tan simple como eso. Pero alguien los puso ahí, viejo, nadie se dio cuenta. Pero es el famoso tema de las ternas y de la gente que influye en las ternas. Son pistoleros con la Yo soy un convencido de que todo el poder tiene que estar en manos del pueblo y que el pueblo se haga cargo de las responsabilidades que ejerce. Entonces, en Estados Unidos los fiscales se eligen en votación. Vos sos alcalde de la ciudad de Nueva York, sos el jefe de la policía de Nueva York. O sea que entre el vecino más lejano y el alcalde de la ciudad de Nueva York tenés Manhattan. Y el tipo va y te putea hasta en japonés. Bueno, la policía acá la maneja un órgano que es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, por decir algo. Lo maneja la política. Que finalmente todos los políticos que llegan a gobernadores dicen que la policía la van a distribuir, que se la van a adjudicar a los municipios, que los municipios del intendente... Sí, pero no la largan. ¿Pero quién larga 100 lucas de tipos? Ese poder enorme que te da la policía de la provincia de Buenos Aires no lo quiere largar nadie. Entonces, vuelvo a repetir. Pero mira Santa Fe, donde se autonomiza y se convierte en un ejército de pistoleros. Bueno, pero vos corres todos los riesgos, porque sigue siendo... la política termina generando organismos endogámicos. O sea, vos lo que tenés que hacer es que el intendente lo elegís, ¿por qué no vas a elegir al jefe de policía? ¿Por qué no vas a elegir al fiscal que va a juzgar a tu familia o a tus pibes? ¿Por qué no vas a elegir al juez? Pero te hago una y aparte para Juan Pablo, el tema de la elección de los fiscales creo que van con todo un proceso para llegar a ser fiscales. No es que uno se reciba abogado. El tema es, ¿en qué parte se corrompe esa cadena para la elección de los fiscales? Porque la política siempre acomoda al tipo que realmente en ese momento determinado le viene fenómeno. Pero yo creo que todos los... hay policías que han ido presos dentro de los distintos procesos, se los descubrió, se los condenó en el proceso. Ahora, la justicia tiene este sistema de que usted si renuncia y se corre, es como que esto, vio, de tipo Yarví, puede hacer un disparate terrible. Hay tipos que han ido en cana de los policías, comisarios que han estado presos un montón de años. Pero también parece que tiene también hay muchos que se han retirado, que le dijeron, bueno, pedí el retiro ahora y no pasa nada. Eso, ¿no? Pero ¿quién va preso? ¿Hay algún juez o fiscal? Hay 3 o 4 que han toda la historia. Galeano está esperando para ir preso. Sí, pero ahí tenés un caso. Eso es una... justo diste con el nombre. Galeano pidió en su momento determinado en la causa AMIA renunciar. Y Néstor Kirchner le rechazó la renuncia y lo mandó al Consejo de la Magistratura, lo juzgaron y lo apartaron definitivamente en un proceso. Entonces, el problema con los jueces es que los jueces no pueden renunciar. Los fiscales no pueden renunciar hasta que no den explicaciones. Y una vez que dan las explicaciones, los desafueran y automáticamente lo pasan a la justicia ordinaria. Ese es el procedimiento en cualquier parte del mundo. Pero no van a la cárcel, digo, no pasan. Es muy difícil. Bueno, claro que es difícil. Yo tardé 15 años en llevarlo a Galeano y que lo condenen a 6 años de cárcel. ¿Está preso no? Y todavía está suelto. No, está pelado y está en la casación. Por eso, pero eso no le pasa al resto de los mortales. Digo, es como si fuera una monarquía, una especie de monarquía. Bueno, pero es que justamente, la verdad que me viene bárbaro que razones de esa manera, porque yo vengo en esta lucha desde hace aproximadamente 20 años. Yo estoy convencido de que hay que implementar el juicio por jurados populares. Pero para todos los no lo decía la Constitución, eso. Porque dos veces, lo dice en el 853 y en el año 1994. Pero además hay ¿Qué van a una decir que es cuestión. inconstitucional? Las provincias que tienen hoy juicio por jurado lo tienen solo para los delitos más graves, sí,
digamos, homicidios, delitos sexuales, pero tiene que ser para todos los delitos. Bueno, además este es gravísimo, porque todo esto que está, este fiscal está incluyendo delitos sexuales, delitos de droga, puede haber homicidio, puede haber de todo. Y aparte tiene, en el caso de este particular que ustedes están hablando de Rosario, porque está desmadrado, lo que tiene que haber es un control directo de la política sobre determinadas acciones del ejercicio de las fiscalías y de las policías y de los jueces. Y es el control que tiene que ejercer la Cámara de Diputados. Ahora, por ejemplo, por tener un caso concreto. Ahora me acabo de enterar, porque recién acaba de salir, Leopoldo Moro va a dar una conferencia de prensa con este tema de Bruni Bertuzzi. Sí, que se atornillaron a la silla y no se quieren mover. ¿Qué hacen el doctor Bruni y el doctor Bertuzzi? Expliquémosle a la gente. Son dos camaristas que hicieron una especie de bypass en el gobierno de Cambiemos y los mandaron de un tribunal oral, los mandaron a la Cámara. Sin la Cámara pasar por el Congreso. Supervisa. Bueno, por supuesto, sí Exacto, pasa por la los pliegos, por decreto. Los pliegos los aprobó el Consejo de la Magistratura durante ese gobierno, que tenían mayoría, y no pasó por el Senado, no pasó por el Congreso, fue directo a digamos, la convalidación por decreto. Y ahora consiguieron un amparo para que no lo saquen. Claro, pero lo que pasa es que, por eso, esto tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer acá el señor. Vos fíjate que acaban de conseguir un amparo y tiene una jueza que le acaba de decir al Senado de la Nación que no intervenga. Sí, que no puede utilizar el mecanismo constitucional de nombramiento al de magistrados. Senado de la Nación. Una locura, ¿no? Yo no soy abogado, pero hasta yo me doy cuenta que una jueza contencioso no le puede dar órdenes al Senado. Pero pero aparte le dice al Senado de la Nación que no puede intervenir. Y el Senado de la Nación es el órgano de representación del poder popular de las provincias en la República Argentina. Disparate. Espera, enseguida vamos a volver con el tema, pero ahora lo tengo en línea al intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey. Fernando Grey te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿cómo están viendo en tu lugar, pero también el panorama del conurbano, el coronavirus y los contagios? Mirá, está aumentando. La verdad que nosotros al día de hoy tenemos 4.549 casos. La verdad que va aumentando. La última vez que hablamos había un promedio de 50 contagios por día. Ya estamos pasando los 100 contagios. Y la verdad que las víctimas aumentan. Ayer tuvimos que lamentar 3 víctimas. En nuestro hospital municipal fallecieron 2 personas. Una persona joven de 39 años, una persona de mayor edad, una en la clínica privada. Ha bajado mucho la edad, la verdad, de la letalidad, de la mortalidad en nuestra provincia de Buenos Aires. El gobernador nos daba como dato que... ¿Ustedes están viendo muertes más jóvenes? Sí, contagios más jóvenes y muertes más jóvenes. El 25% de las personas que han fallecido en estos últimos días han sido menores de 60 años, con lo cual es un tema que nos preocupa mucho. La terapia ha crecido el COVID. En este caso, en la terapia nuestra, el Hospital Santa Marina, tenemos 29 camas, están 10 ocupadas, pero 9 de COVID. Teníamos 7 y va creciendo. El Hospital del Bicentenario, que es el Hospital PAMI, está recibiendo ya pacientes de PAMI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto indudablemente crece, lo vemos todos los días. Tenemos 5 programas. Sí, perdón. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Cómo se puede? Digo, ahí nosotros vemos acá lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué pasa en tu distrito con la gente? ¿Respeta el aislamiento? ¿No? ¿Lleva barbijo? ¿No? ¿Tenés las típicas reuniones sociales de lo que dice me importa un carajo? ¿Qué es lo que ves vos ahí? A ver, pasan cosas todo el tiempo y hay que estar encima. Anoche había un cumpleaños a las 11 de la noche y bueno, y tuvo que intervenir la policía, había 10, 15 personas en un barrio de nuestro distrito. Pero a ver, en los centros urbanos de las localidades nuestras hay gente, hay circulación de gente por distintos motivos. Hay mucho personal esencial en nuestro municipio, en el conurbano, que viaja todos los días, que tiene que hacer cosas, que tiene que hacer trámites. Ahora, diariamente nosotros realizamos 5 programas detectar en las distintas localidades y yo voy generalmente, arranco a la mañana con uno de estos programas y también te tengo que decir, Rolando, que hay mucha gente en la calle. Yo, por ejemplo, los otros días estaba en el barrio Federal, en una calle, en una sola cuadra, prácticamente estaban todos los vecinos en su casa. Vos ves gente en la calle, pero también hay mucha gente responsable y también mucha gente que tiene que salir por tareas esenciales. Esto es real. Tarea esencial no es únicamente un médico, una persona de seguridad, también es una mucama de un hospital, de un geriátrico, una cocinera,
a todo nivel, y esto hace que se use mucho el transporte, se use mucho el transporte de pasajeros, la gente nuestra tiene que tomar mucho transporte, colectivos, trenes, y bueno, también esto hay por otro lado un mejor ánimo nuestro conurbano con respecto a la esperanza de la vacuna. Ve también, y yo lo veo, yo estuve con el ministro Salvarezza, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, y hay la verdad que innovaciones muy importantes en nuestro país que hace el CONICET, por ejemplo el tema de los NeoKits. Nosotros hicimos un laboratorio municipal propio para hacer análisis de PCR, para poder achicar el tiempo entre que detectamos, hacemos el hisopado y se tiene el resultado. Hicimos un laboratorio propio con fondos del Ministerio del Interior, de la Nación, y la verdad que ahora, por ejemplo, está el NeoKit, que es un procedimiento que ha descubierto, que ha llevado a la práctica el CONICET con universidades públicas, y vos ves que es mucho más económico, vale $7.15, me lo decía el ministro, es mucho más rápido, está en 2 horas, con lo cual, bueno, va a ser algo complementario a lo que vamos a hacer, como hoy mismo estaba hablando del tema de los barbijos tricapa, por ejemplo, que es un desarrollo también de CONICET con universidades públicas, que todas esas cosas ayudan. Por eso, esto, Rolando, nos pone en foco nuevamente el rol del Estado, el rol indelegable que en mi humilde opinión, tiene que tener el Estado. ¿Qué es esto? Apostar a la ciencia, a la tecnología, al Estado, a la salud pública, porque hoy en día lo que estamos sosteniendo el sistema es indudablemente la salud pública, y fíjate vos el CONICET, que fue devastado en los últimos años, pero ahora la calidad técnica que tiene el CONICET, las universidades públicas, los médicos de la salud pública que le están poniendo el cuerpo. Bueno, en nuestro hospital del Bicentenario tenemos un joven de 30 años, un médico, un profesional que está en estado crítico en este momento, en nuestro hospital público del Bicentenario, 30 años. Por eso también llamo a la reflexión a las poblaciones jóvenes, porque esto está atacando a todos, a todas. No está dicho que a los jóvenes no les pegue también. Fernando, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, gracias Orlando, muy amable. Hoy la Universidad Johns Hopkins, que es la universidad que sigue epidemiológicamente lo que se sabe en materia de coronavirus, no solo se hizo famosa porque lleva el recuento de los casos en el mundo y en todos los países en particular, planteó algo muy interesante. Acá le voy a hacer un test al doctor. No le avisé. A ver. No le avisé. Dice que hay 6 incógnitas en materia de coronavirus, ¿sí? Y dice que sería hora que la ciencia se aboque a estas 6 incógnitas. Una de ellas es que hemos vivido equivocados varios meses, porque empiezan a saber ahora que el método de contagio prioritario del coronavirus es lo que ahora padecemos todos, que es lo que ellos en España le llaman los aerosoles, nosotros le llamamos el flush, la micropartícula, o sea, lo que uno deja en el aire en los ambientes cerrados, que eso es lo que termina contagiando mucho más que las superficies, ¿sí? Que lo que se dijo, de acuerdo, que la OMS durante cuánto tiempo dijo que no estaba comprobado que las micropartículas contagiaran ni que el barbijo sirviera, y ahora empiezan a decir, muchachos, casi todo es por el aire. ¿Te acordás allá por el mes de abril cuando charlábamos de que había estudios en Estados Unidos que se estaban desarrollando que hablaban de la aerolización de las partículas y que era un mecanismo importante de transmisión, si no el más importante? Bueno, esto empezó a tomar relevancia y ahora sí se acata como este mecanismo de transmisión el principal mecanismo. Por eso es tan importante el tema del distanciamiento social y el uso del tapabocas. Sistemas de ventilación. Dice la Universidad Johns Hopkins, ¿existen soluciones de ingeniería para mejorar los sistemas de ventilación en los edificios que se puedan hacer de forma rápida y económica? ¿Por qué? Porque los edificios modernos se han convertido en una trampa de contagio, porque los aires acondicionados ponen frío o calor, pero no ventilan el aire. Claro, el tema de las ventilaciones es por la centralización de la ventilación. Hoy en día se utiliza todo, que es lo más económico, lo más rentable, y que tiene mejor rendimiento, el tema de la calefacción o el aire acondicionado a través de las tolvas de ventilación. Pero no limpia el aire. El tema es que recircula el aire, por eso es que se empezaron a utilizar filtros para prevenir la recirculación con partículas infectadas. La aerolización te recircula el aire. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del caso del barco? ¿Sí? La cantidad de contagios que hubo en el barco, en el buque de pasajeros, ¿verdad? Que después hicieron estudios de las manijas, de los picaportes, que encontraban partículas virales, pero resulta que esas partículas virales eran no infectivas. El principal mecanismo de contagio era la aerolización por los ductos de aire acondicionado. No, y que también se está diciendo que justamente se contagian la gente en las empresas dentro de los comedores y los lugares cerrados,
Y porque justamente es donde no se está con barbijo. Porque si usted va a un comedor, está sin barbijo. Un detalle importante. ¿Vos sabés cuál fue el principal mecanismo de contagio de el personal de salud? No. Cuando uno se relajaba y se juntaba en la sala de estar. Claro. No haciendo la actividad, sino cuando se relajaban, se juntaban todos a cambiarse en el estar, en las salas de y además la OMS esta semana sacó un texto diciendo que no estaba comprobado que los alimentos tuvieran importancia en el contagio y que aún, porque China estuvo diciendo que le llegó salmón de unos países, que le llegó cosas de Brasil, dice que tuvieron que encontrar muy pocas muestras con coronavirus y que en niveles que era difícil que generasen contagio y no estaba en la comida sino en los envoltorios. Es decir, en el plástico que va afuera. Para agregar a la cuestión de los aires acondicionados, lo que pasó en Israel. Israel abrió, tenía bajo nivel de contagios y decidieron abrir las escuelas cuando arrancaba el calor. ¿Qué hicieron? Pusieron aire acondicionado. ¿Qué hicieron? Le sacaron el barbijo a los niños. Los maestros tenían barbijo, le sacaron barbijo a los niños. ¿Qué pasó? Tuvieron que cerrar todo porque los niños se contagiaron, los niños volvieron, contagiaron en sus casas y tuvieron que cerrar todo otra vez. También lo hablábamos de que en una primera instancia se pensaba que a los menores, a los niños, no les afectaba esta enfermedad. Pero ¿qué pasó? Se descubrió que la capacidad infectiva era de 10 a 100 veces más alta. Se encontraban los hisopados de niños con enfermedad, sobre todo en Estados Unidos, que se hicieron un estudio muy importante, de que había partículas virales de un 10 a 100 veces más alta que en adultos. O sea, los contagia menos a ellos, pero ellos son más contagiadores. Ellos son más contagiadores que una persona adulta. Eso es justamente una de las cosas que pide también la Universidad Johns Hopkins, que los científicos de todo el mundo develen cuál es el papel de los niños, como cuánto contagian los niños. Porque todavía, claro, esto es lo loco, cuando dice, bueno, no hay evidencia científica, pero como es todo tan nuevo, hasta que lleva la evidencia científica, la precede la evidencia empírica, lo que la gente ve. Claro, lo que pasa es que en un primer momento esto se veía que los que se contagiaban y los que tenían mayor enfermedades más graves o mayor internación de la enfermedad eran personas adultas y sobre todo los adultos mayores, que sigue siendo el grupo etario de riesgo, ¿sí? Pero hoy en día se cree que los supercontagiadores son los jóvenes y los niños. Bueno, a todo esto, ¿cómo estamos de cama de terapia intensiva? 68,8% la ocupación de terapia intensiva al día de la fecha, 1.715 pacientes internados. Subiendo, manteniéndose estable, se va manteniendo. Lo que sí siguen subiendo es la ocupación de las camas de terapia intensiva. ¿Qué pasa? Eso nunca dejó de bajar, nunca bajó, ¿sí? Hoy en día tenemos 1.715 personas, va subiendo a un promedio de 20, 30 por día, pero sigue manteniéndose en alza la ocupación de las camas de terapia intensiva. Acá tenemos la curva de contagios hoy. El presidente hablaba de casi su principal orgullo, digamos, el principal orgullo epidemiológico de la Argentina, que es mantener baja la cantidad de muertes. Pero los contagios, muchachos, siguen subiendo. Estos son con las cifras de ayer todavía. ¿Hoy cuánto hubo? Hoy hubo 6.335 contagios. O sea que no baja tampoco. No baja. 6.300, ya te digo el número exacto. 6.365 para un total de 282.437 positivos. 4.157 provincia de Buenos Aires. 1.012 Ciudad de Buenos Aires. Y las provincias siguen manteniéndose con una tendencia... Sí, con algunos lugares preocupantes. Como con lugares preocupantes, Salta, exactamente. Tan difícil. Hoy fíjate que el presidente, cuando daba el anuncio, hizo referencia a algo, ¿sí? Que en ciertas provincias se multaban, ¿sí? Se multaban económicamente a las reuniones sociales. Y lo tomó como ejemplo. ¿Será algo que tendremos de acá en adelante, el tema de las multas económicas a las reuniones sociales? Sí, pero hay que ver quién las aplica, sí. No, yo estuve hablando con una persona que va asiduamente, viaja a China, porque producción que se vende acá tienen que ver, usted tiene que estudiar allá qué es lo que van a producir, le muestran los modelos y todo. Y le estuve preguntando qué se sabe de los chinos, qué están haciendo, qué nivel de producción tienen. Y me dicen que están trabajando en un nivel de 80% y que parte del parate no tenía que ver con los contagios, sino tenía que ver con que tenían mucho stock y el mundo está comprando poco. Entonces tuvieron que acomodar eso. Pero que, claro, que son de una disciplina, cuando, por ejemplo, el tema de las reuniones sociales, están todos los países orientales, los japoneses, los coreanos y los chinos y los taiwaneses,
que tienen formaciones... Hace años que vienen con el barbijo. Pero con formaciones políticas muy distintas. Unos son marxistas, otros son ultracapitalistas, todos tienen esto de la distancia, lo del barbijo, y que le dicen esto se cumple así y se cumple así. Es decir, que si uno lograra respetar determinadas pautas, los contagios bajarían. Pero bueno, es Occidente completo que le está pasando, claro, ¿no? Porque está pasando a todo que Estados Unidos, ¿no? En el mundo, ¿sí? Los grandes países que tenemos de ejemplo, tanto Alemania, Nueva Zelanda, todos se empezaron a relajar el tema de el no acercamiento a la distancia social, el tema de las reuniones. ¿Y qué pasó? Aumentaron los contagios. Y están hablando de la segunda ola, ¿sí? Segunda ola que baja el porcentaje de la edad de contagios. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que empezaron a juntarse y dijeron, a mí no me pasa nada, y hoy en día están teniendo problemas ellos, lo mismo que nos está pasando acá, de gente joven que está muriendo. Eso es el problema. Bueno, en España están tomando medidas muy restrictivas con los bares, que no pueden sacarse el barbijo para tomar la cerveza, que no pueden sacarse el barbijo para fumar, que no se puede fumar. En Nueva York no permiten los bares cerrados. Dicen que bueno, en la calle. Sí. Pero es un delito. Digo, el tema es que con ese nivel, lo que no se entiende, lo que le cuesta generalmente a los que están relacionados con el tema de la economía, es que es muy difícil que si usted tiene un negocio que tiene que funcionar por lo menos con un 70-80% de mesas llenas para ser rentable, con estos niveles se tiene que inventar algo distinto porque no va a poder funcionar. Bueno, ahí voy a otra de las inquietudes de la Universidad Johns Hopkins. Entre las 6 cosas que dice que hay que investigar, y dice, si las actividades que normalmente se llevarían a cabo en ambientes interiores cerrados pudieran trasladarse al aire libre, eso les permitiría continuar operando con mayor seguridad, porque esto es la otra cosa que la evidencia empírica, no la científica, está comprobando. Las cosas al aire libre contagian mucho menos. Contagian menos por el tema de que la circulación de aire. Exactamente, lo que hay que tener cuidado es justamente la cercanía de las personas. Lo que pasa es que en distintos lugares se vio que el tema de las reuniones sociales empezaban en ambientes abiertos, empezaban lejos, pero terminaban sentándose al lado, uno de la mano, al lado uno del otro. Tercera cerveza, hermano querido. Ese es el problema, más allá de que fueran en lugares abiertos, la gente no mantenía la distancia social. Nosotros a esta distancia estamos seguros, porque todo lo que yo pueda fluir de acá, no llega. Tengo en línea a mi amigo Raúl Timerman, a ver si nos ayuda a entender un par de cosas. Raúl, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho un poco bajo, Rolando. Si querés grito, qué sé yo, no sé. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. A veces te pueden mejorar el sonido. ¿Ahí me escuchás? No, hay el problema de audio con Raúl también. Ahora vamos a volver con él. Pero vamos a empezar a hablar de economía, porque yo me quedé como quien dice, me quedé en el 45, o en el 73, o en el 2001. ¿No había 360 medidas del gobierno para reactivar la economía que ya venían, que se las habían dado al jefe de gabinete Santiago Cafiero, que los ministros había una reunión, venían las 360 medidas? 60. No, hubieron 2 anuncios de anuncios. Uno era un anillado de 800 páginas, un libro, que a ver, todos los que alguna vez han trabajado en gobierno saben que al jefe más de una carilla no te va a leer. Entonces, que hayan dicho que se le llevó un anillado de 800 páginas al presidente era medio, como nada misma. Mentirita. A ver, pero después sí se habló de unas 60 medidas que la verdad que todavía no se sabe nada de eso. O sea, hubo anuncios de que iban a hacer anuncios, pero en concreto no se sabe demasiado. Eso me llama la atención, que viste que en materia económica hacen anuncios de que van a hacer anuncios. Y después tarde. ¿Y? Vaya uno a saber qué pasa ahí adentro, ¿no? ¿Qué se sabe de las 60 medidas? No se sabe demasiado. Honestamente no se sabe casi nada. O sea, son anuncios de anuncios. Yo lo que te traje acá es qué debería anunciar para ver qué quiere hacer el gobierno. No haga contrabando ideológico, ¿eh? No haga contrabando ideológico. Yo lo que me haga. Aparte, te traje 2002 a 2019. 99% kirchnerismo y los últimos 4 años de Macri. Sí. Yo lo que voy con esto es... En celeste vemos la inversión sobre PBI, en verde el consumo sobre PBI y las barras son el crecimiento del PBI. Yo lo que te muestro ahí es que hasta 2011 prácticamente vos ves las barras hacia arriba, que el PBI estuvo creciendo, que era cuando crecíamos a tasas chinas, la última vez que la economía creció, y fíjate lo que pasaba con la línea celeste. Acá está la crisis del campo, 2009, claro, pero pierden las elecciones, tienen 2 años que le permite ganar las elecciones.
Como siempre, el consumo, o mejor dicho, algo de eso permite ganar elecciones. Yo a lo que voy es, si vos ves la línea celeste, que es la inversión, fíjate que a medida que el producto crece, de 2003 a 2011, la inversión fue en alza. Y el consumo estaba más o menos ahí en 60. Era la época de los superávit gemelos. Claro. En el momento en que el consumo empieza a ganar participación en el PBI, 2012 en adelante, le quita espacio a la inversión. Pero este era el anabólico. Acordate que el modelo 2012 en adelante era el anabólico. Es que a eso era voy. El consumo. Es que a eso voy, Rolo. Justamente vos ves que a partir de 2012 hubo un cambio muy claro en lo que fue la política económica argentina. Y lo que quiero decir con esto es, hay que ver qué van a anunciar. Ahora, yo lo que digo es... Y acá, perdón, antes que eso, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Hasta los dos de Macri. Con año de elección, generalmente. Los años positivos eran años de elección y el año siguiente se compensaba. Yo lo que voy es, en economía existe un concepto llamado preferencia revelada. Vos no me decís exactamente qué querés, pero en función de lo que vos hacés, yo veo qué preferís hacer, cuáles son tus preferencias. Entonces yo lo que digo es, si el gobierno anuncia medidas en favor de la inversión, yo imagino que lo que está buscando es una recuperación de la economía y vos probablemente veas una evolución del PBI como viste de 2003 a 2011. Ahora, si te hacen anuncios para favorecer al consumo, lo más probable que veas es el PBI como se mueve del 2012 pero yo te digo, pero vos venís de acá. O sea, ahora, toda esta caída, comparado con la caída que va a haber el coronavirus, vas a arrancar de acá abajo. Está bien, sí, ahí arrancás del 2002, o sea, tampoco que venías del cielo. Por eso te digo, o sea, vas a venir a una situación de por acá abajo. Cierto. Entonces, bueno, si no, primero tenés que poner ahí sí yo te diría, tenés que poner un anabólico o un respirador para que levante. Y yo no sé si comparto con eso, pero a lo que voy es, vos fíjate que cada vez que favoreciste al consumo, ¿qué es la inversión? La inversión es, yo me guardo parte hoy para producir más mañana y tener más mañana. Eso es lo que hace que una economía crezca. Vos ves todos los modelos económicos del 55 en adelante, que fue el primer modelo sobre crecimiento económico, todos te dicen de que lo que genera crecimiento es la inversión, no el consumo. El consumo es la consecuencia del crecimiento económico. Entonces, lo importante acá va a ser si hacen algo para que el sector privado decida invertir. Que, o sea, invertir es, si como acto siguiente... El sector privado, es que ese es el problema. El capitalismo argentino le gusta llevarse la guita para afuera. Primero, la guita se la lleva, porque ahí no está el tema de la deuda, ¿no? Que parece que fuera una pavada, pero es cómo va a condicionar todo. No está el tema de la deuda. Pero la deuda la que renegociar, ¿qué te va a condicionar eso? Yo lo que estoy diciendo, si vos tenés en este momento una capacidad instalada que está funcionando al 55%, ¿qué vas a instalar? ¿Fábricas de qué? Si las que están funcionando no pueden producir, está bien, porque no hay consumo. Si no generás que haya cierta demanda y que se acerque al pleno empleo, cuando en este momento se están destruyendo puestos de trabajo en todo el mundo por el tema de la pandemia, ¿realmente quién va a ir a invertir en qué? ¿Qué vas a vender? ¿Y quién va a comprar? Es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo. No, o sea, vos decís, nadie invierte porque la economía está destruida. ¿Y por qué van a consumir? Porque van a consumir porque estás incentivando el consumo. Porque si le estás poniendo plata a la gente es para que consuman algo que no podían pagar. ¿Y esa plata dónde la sacás si el país está quebrado? Hay un punto ahí de equilibrio, que eso se resuelve, si uno lo piensa, en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, tal vez necesites incentivar el consumo. Pero lo están haciendo en todos lados, no lo están haciendo acá. Eso termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, si no lo aprovechás con medidas inteligentes. Es que bueno, por supuesto, eso es lo que ves en la segunda mitad del gráfico. Mucho consumo, pero eso tiene mecha corta. O sea, te duró un año y después se te cae, un año después se te cae. Por eso. Y eso es lo que hay que ver si este gobierno está con intención de salir de esa dinámica tan, digamos... ¿cómo se dice? De corto plazo. Sí, de sub y baja. Anabólico y después te pinchás. Pero bueno, a ver, y sí, insisto sobre la inversión. ¿De qué depende la inversión para compartir un poco acá el aporte de Zerolini? Vos tenés tres grandes variables a las cuales deberías enfocarte si vos querés que la economía en general resucite. Uno es la tasa de interés, o sea, si vos vas a invertir, siempre y cuando la tasa de interés, no sea, digamos, la tasa de interés es, si no invierto, la pongo en el banco, bueno, mientras la tasa de interés no sea 80%, mal que mal zafa. Después es la confianza en tu líder, o sea, vos tenés que confiar en el tipo que está arriba, en que lo que dice es correcto y que aparte tiene capacidad operativa para hacer lo que dice que va a hacer.
Y después vos tenés que tener cierto marco de estabilidad, ¿no? O sea, vos podés imaginarte un horizonte de acá a 5 años sin una mega devaluación, que te cambien las reglas de juego, que el impuesto a las ganancias, esto y lo otro. La clave yo creo que es la primera, que no sea más negocio meter la guita en el banco o sacarla para afuera. Entonces, esto es lo fundamental. Que eso, está bien, pero eso a la vez, fíjate que está correlacionado con lo otro, porque hoy tenés una tasa de interés negativa, o sea, la tasa de 30 y pico, la inflación de 40 y pico, y sin embargo tampoco funciona, porque con tasa de interés negativa, los bancos pierden plata y vos necesitas crédito para que las empresas funcionen. No, y hay un boom de argentinos comprando departamentos en Uruguay para tener una renta en dólares y entrarla para acá. Pero en fin, como parte de las cosas que se han revelado y se están discutiendo en tiempos de pandemia, hay gente que dice, che, ¿no será hora de desagotar un poco Buenos Aires? Uno de los que lo dice es Paco Durañona, dirigente de Justicialismo. Paco, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Bien. ¿Vos querés desagotar Buenos Aires? Me parece bien. ¿Y qué hacemos con la gente? Bueno, no es que hay que tratar a la gente como ganado y cargarla y llevar. Es que hay que generar un diseño que vuelva a poner el centro en el interior, que garantice arraigo, que los jóvenes no se tengan que ir a las grandes ciudades para conseguir laburo, para poder estudiar, para poder acceder a una vivienda, porque en el interior se lo rechaza, ¿no? Lo primero que tiene que haber es trabajo. Argentino, toda la población concentrada en los núcleos urbanos, toda la tierra concentrada en pocas manos, los alimentos producidos por pocos monopolios, muchos de ellos extranjeros, con toda la riqueza que tenemos en el siglo XXI, Argentina que produce energía y que produce alimentos, bueno, tenemos que aprovechar eso con poblaciones en cada una de nuestras regiones. Sí, pero ahí te digo, lo primero que tiene que haber es trabajo, digo, porque el campo es súper tecnificado en la Argentina y es de punta, sin embargo, no genera mano de obra en los lugares donde reina. Y la gente se termina viniendo a las ciudades. Vemos algunos mitos. El campo. Argentina produce alimentos para consumo animal, que además tenemos que exportarlo para que lo consuman animales de otros países. Es falso que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. No producimos alimentos para consumo humano. Ahora, queremos verdaderamente generar un desarrollo con valor agregado y aprovechar nuestra riqueza del suelo y nuestra tradición en producir alimentos. Bueno, hay que focalizar la inversión pública en recuperar el ferrocarril, crear universidades en el interior, adaptarse a las capacidades productivas que tiene cada región, que no son iguales. Hay que generar acceso a la tierra para la vivienda urbana y también para la producción. Estamos generando programas de acceso a la vivienda urbana, pero no generamos las condiciones para que los productores puedan acceder a la tierra y multiplicar la cantidad de pequeños productores que produzcan alimentos en los territorios. ¿Cómo cuánto? Hablando de lo que pasa es que producimos alimentos que van al mercado central y los comercios, por ejemplo, de San Antonio de Areco, de alimentos que se producen acá, tienen que ir al mercado central a buscarlo y volver a traer. Un disparate. Ahora, Paco, ¿cuánto influye en esto la decadencia del ferrocarril? El hecho que ya el ferrocarril sigue irrelevante a la hora de trasladar mercaderías. Absoluto. Nosotros pensar que hace 150 años teníamos un modelo ferroviario que llegaba hasta la quebrada de Humahuaca, el tren. Hoy no tenemos tren en San Antonio de Areco y estamos a 100 kilómetros de la capital federal. Con lo lindo que es San Antonio de Areco, mirá. Conformado, centralizado con mirada al puerto de Buenos Aires y nada más. Y así se han abandonado pueblos y se convirtieron en pueblos fantasmas. Los jóvenes se van de los pueblos porque no tienen posibilidades de crecer y los que se quedan llegaron al tope de sus posibilidades a los 15, 16 años, porque no van a poder ir a la universidad, porque no van a poder laburar, porque no hay desarrollo. Bueno, lo que vos estás diciendo es un modelo europeo de desarrollo. En Europa, la Unión Europea se jacta de que hay pocas ciudades en Europa con más de 5 millones de habitantes. Y nosotros tenemos varias. Y tenemos Buenos Aires, que no se sabe ya cuántos millones de habitantes tiene. Espera que Cerolini te quiere preguntar algo, Paco. ¿Cómo le va, Durañona? Acá veo que hubo una reunión de Cristina con el Consejo Agroindustrial, que le dijeron que iban a aumentar hasta, no sé, 20, 25 mil millones de dólares la posibilidad de exportaciones con algunos cambios. ¿Qué
¿Qué implica? ¿Un cambio de la visión de Cristina sobre el campo o le llevaron algo realmente importante y una nueva manera de encarar y de generar puestos de trabajo? Mira, nosotros desde Movimiento Arraigo no miramos ese programa con una ecuación mercantilista de cuántos dólares van a ingresar. Entendemos que eso es necesario porque tenemos que pagar la deuda y tienen que ingresar dólares a la Argentina, pero no pueden ser las decisiones políticas basadas exclusivamente en cuántas divisas vamos a generar. ¿Cuánto vamos a volver a pensar en la Argentina de manera estratégica para aprovechar? Pero así se vendió la noticia, digo, John. Se supone que para hacer esto era generar una cantidad X de puestos de trabajo y un ingreso de divisas importante. Y pareció que había como un feeling. Y no era justamente, después de lo del tema del campo con Cristina, había quedado como distanciada de este sector. ¿Le interesó porque...? Bueno, Cristina fue la que planteó el modelo de industrializar la ruralidad. Es decir, el modelo de arraigo tiene que ver justamente con industrializar la producción primaria y agregarle valor. Pero hace años que se viene diciendo eso en la Argentina. ¿Por qué no se hace? No es negocio. Porque hay una mirada absolutamente concentrada en los núcleos urbanos y la política lamentablemente también cae en esa trampa de focalizar las políticas públicas allí donde hay un mercado electoral, es decir, en las grandes poblaciones que generan grandes cantidades de votos. Sí, pero ahí yo te pongo un contraejemplo, Paco. Esperá, yo te pongo un contraejemplo. Argentina es una potencia aceitera hoy. Sin embargo, el aceite acá sube al precio del dólar. No baja, es caro, y Argentina es una potencia aceitera, tiene un complejo aceitero, exportador, qué sé yo, y sin embargo el aceite cuesta un huevo y tiembla algo en el dólar en Pekín y acá sube el precio del aceite, entonces no se entiende. Porque nosotros producimos a granel, es decir, todo es producción a granel, no hay diversificación ni fraccionamiento para agregarle valor. Solamente tenemos producción primaria para el consumo animal y para el consumo animal en otros países. Es decir, la soja para los cerdos. Estamos repletos de tierra en nuestros alrededores, acá en el interior. Yo estoy ahora en San Antonio de Areco y en ninguna de esas superficies productivas producimos alimentos para el consumo humano, y por eso en Argentina 6 de cada 10 pibes o pibas son pobres. Es escandaloso. Vos recién hablabas de los porcentajes poblacionales de Europa. En Argentina tenemos 2.500 municipios. ¿Sabés qué porcentaje de esos 2.500 municipios tienen más de 100.000 habitantes? No. El 2% nada más. Uf. O sea que el 98% de los 2.500 municipios de la Argentina tienen menos de 100.000 habitantes. Es un modelo unitario de concentración poblacional. Es el país de mayor concentración poblacional del mundo, siendo que nuestra riqueza está justamente en las zonas productivas y en el interior. Entonces, decisiones políticas aisladas, algunas pueden ser muy buenas. Lo que nosotros tenemos que cambiar es el foco. Siglo XXI, focalizar justamente en el interior, en las regiones, en el ferrocarril, en más universidades, en tierra para la vivienda y para la producción, en conectividad, en mercados concentradores regionales. Sí, pero ¿y de dónde sale la plata para hacer eso? Tenemos un monopolio lácteo que recorre la leche 1.000 kilómetros antes de llegar a la góndola y por supuesto termina... ¿Y de dónde sale la plata para hacer eso? Bueno, pero hoy estamos anunciando programas de saneamiento, programas viales, programas de inversión pública. El financiamiento hoy, en una situación de pandemia como está viviendo la Argentina y el mundo, no es la preocupación esencial de los países. Europa destinó 750.000 millones de euros, la mitad de esos subsidios no reembolsables, para volver a reactivar la economía. Si no lo hacemos en este momento, nunca más vamos a tener una oportunidad como esta, ese supuesto plan Marshall del que tanto se habla. Yo planteo un plan criollo, un plan argentino del siglo XXI, que volvamos a poner las cosas en su lugar, porque nuestro país se gestó desde los territorios y con una mirada federal, no concentrado toda la población en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. El 92% de los contagiados del coronavirus están en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Solo un 7% en el resto del país. ¿Cómo construimos este fracaso? Hay que salir de esto urgente. Paco, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Gracias a vos. Un abrazo grande. Ahora sí, a ver si podemos conectar a Raúl Timerman. Raúl, querido, ¿me escuchás? Ahí estamos hablando, estamos conectados. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se sale de esto, querido? A ver, danos alguna idea. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se sale?
Si yo supiera cómo se sale, estaría en el lugar de Alberto Fernández, entre Axel y Horacio Rodríguez Larreta sentado. Esta es una respuesta humilde, Raúl, dale. Algo tenés que saber. No, mirá, estuvimos hace 15 días en el peor momento de la historia argentina. Epa. Tanto el peor momento financiero, económico, productivo, de desempleo, de déficit fiscal, sanitario. Dimos un pasito muy pequeño adelante, pero muy importante, que fue arreglar con los bonistas la deuda externa. Ahora dimos otro paso adelante, que es que en el momento que haya vacuna, vamos a tener vacuna. No vamos a estar en una fila esperando la vacuna. Pero el momento, yo no sé si la población entiende la gravedad sanitaria del momento. Vos fijate, la gente habla de cuarentena, vos salís a la calle, ¿ves? Yo vivo en un barrio de Vicente López, digamos, que hay en una calle interna y muy poca circulación, pero veo por la televisión la cantidad de gente en la calle haciendo una vida casi normal en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano sur, todos los negocios están abiertos. Yo creo que desde el punto de vista de la cuarentena está agotada, no existe más, esto no es cuarentena, y lo que hay que hacer fuertemente es una campaña de comunicación masiva sobre los protocolos para evitar en lo posible el contagio, disminuirlo al mínimo. Vos fijate que ya Sergio Berni está infectado, Gerardo Morales está infectado. Es decir, la gente que ha circulado entre la gente... Sí. Ahora, Raúl, ¿cuáles son los ejes por donde debería pasar la reactivación? Porque vamos a venir de una caída de la economía peor que la del 2001. ¿Dónde debería apostar para vos el gobierno para reactivar y levantar este muerto? Hay una sola manera, que generando empleo. Yo recién te escuchaba hablar con una persona, no individualizo qué persona era. ¿Con quién estabas hablando reciencito sobre el tema? Con Leandro Margarián. Y Durañona también. Con Paco Durañona antes. Sobre el tema de llevar gente al campo. Sí, con Paco Durañona, intendente de San Antonio Areco. El que era intendente, ahora ya no es. Pero... Te digo, eso ya se hizo en la Argentina. Se hizo en la provincia de Formosa. El PAIPA hace 20 años se hizo. Y consiste en evitar que la gente del campo vaya al conurbano de la ciudad. Las dos ciudades que hay, ninguna de las dos tiene conurbano. ¿Pero qué se hizo? Se llevó los caminos, la corriente eléctrica, el agua potable, se le entregó la tierra a la gente y se le enseñó a producir alimentos frescos. Hace 20 años Formosa producía algodón, era monocultivo. Claro. Bien, ahora produce 260 especies diferentes. Bueno, se hizo. Bueno, yo te diría, ahí te agrego que salió la plata de la decisión política de administrar para que eso se pueda hacer. De a poco, planificadamente y con constancia en el propósito. Mira, hay que ir y conocer Formosa. Cuando dicen, sí, Gildo Infran está hace 20, 25 años, sí, está hace 20, 25 años y por eso llegaron a donde llegaron. Y la gente lo sigue votando porque es el modelo que eligieron y que les permite vivir dignamente. Es una sociedad humilde que vive dignamente, la gente tiene trabajo. Se hizo, sabe cómo hacerlo. Bueno, ahora el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, hizo un plan que es potenciar trabajo, que hay que generar puestos de trabajo, es la única manera, no hay manera de salir. Lo que dijo el otro día el ministro de Trabajo es una barbaridad, que la manera de proteger el empleo es encarecer el despido. Eso es una locura, eso no es crear empleo. No. Bueno, ahí te agrego que también pensá que a su manera provincias como San Luis o San Juan
han logrado que tampoco la gente se vaya demasiado de esas provincias y se venga a los grandes conglomerados urbanos. En el caso de San Juan con la minería, en el caso de San Luis con la obra pública, le han encontrado una vuelta, pero también es una escala mucho menor. Es una escala menor, pero alguna vez hay que pensarlo, digamos, y hay que empezarlo a hacer. Grabois presentó, no sé si es un proyecto, si detrás de eso hay un plan, pero hay una intención de dar un paso en dirección contraria al que se venía dando. Yo tengo la experiencia, a los 5 o 6 años, viví un año en un kibutz en Israel. Digamos, me crié ese año en una granja agrícola. Y yo te digo, es muy llevadera la vida en una granja agrícola. Es realmente, para los chicos la pasan bárbaro. Y los grandes, en la medida que les enseñan, en donde yo estaba era un kibutz que producía naranjas, tenía citrus, plantación de citrus, y tenía un poco de lechería, vacas, me acuerdo, mi padre ordeñaba vacas. Una vez le pegó, digamos, una vaca en el ojo, usaba anteojos, anduvo con un ojo parchado durante 3 meses. Pero digamos, se puede hacer, tiene que haber la voluntad de hacerlo. Hay que generar un espíritu solidario. Sí, pero pareciera que falta un poco de creatividad. Raúl, te llevo un tema que está discutiéndose mucho entre oficialismo y oposición, que es la reforma judicial. ¿Cómo te parás vos frente a esto? Mirá, si la reforma judicial sirve para resolver los problemas que la gente tiene con la justicia, estoy totalmente de acuerdo. Gente que le entran a la casa, golpean a la mujer, violan a la hija, después agarran al delincuente y ese delincuente sale a los 3 días. Si le resuelven el tema a esa gente, estoy de acuerdo. Ahora, si se hace una reforma judicial para proteger a los ricos, digamos, para resolver esos problemas, creo que es una reforma judicial parcial y que no va a funcionar. No, va a ser muy difícil sacarla adelante. Espero, Cachito, que aquí lo tengo a José Ubeira, estamos hablando de esto. ¿Vos pensás que se va a modificar la Corte o que estamos haciendo jueguito? Si no se modifica la Corte, no hay... Espera un cachito, Raúl, ahí lo tengo a José. Sí. Si no se modifica la Corte, cualquier reforma judicial es papel mojado. Porque te van a declarar la inconstitucionalidad. Te acabo de contar el caso de Bertuzzi y Bruglia, inmediatamente presentaron un amparo, se lo concedieron. O sea, es difícil soportar una Corte que durante 5 años vivió el lofer delante de las narices y se hizo miró para otro lado. Entonces, la justicia es el único poder del Estado que no tiene poder. Porque el legislador tiene las leyes y la política detrás, el presidente tiene los 2 fierros. El juez lo único que hace para poder gobernar es su prestigio. O sea, la Corte derrama hacia abajo sentencias que de alguna manera influyen sobre la vida cotidiana y el resto de los jueces que la aplican. Eso debería ser. Bueno, ese es el principio de por qué tenemos una Corte. En Estados Unidos los fallos no son obligatorios, pero ¿a quién no se le ocurriría de un juez federal de Minnesota no aplicar un fallo de la Corte? ¿Por qué? Bueno, porque hay un derrame hacia abajo del prestigio y de lo que significa dentro de la vida constitucional. ¿Y qué opina de la comisión de notables que convocó Alberto? A mí siempre me pareció una gilada, ¿no? Porque en verdad si el presidente fuera un ferretero o un médico, yo podría llegar a entender que la comisión de notables está bárbaro para que lo asesore. Pero el presidente es un notabilísimo profesor de la Facultad de Derecho, no deja oportunidad de mencionar que es un discípulo del Bebe Ríe, que ha sido un hombre que fue Procurador General de la Nación, un hombre de la política y del constitucionalismo. O sea, en verdad lo que tendría que hacer el presidente es mandar de una buena vez al Congreso de la Nación el nombre de 7 miembros que complete y forme una Corte de 12 y dejarse de embromar. Raúl, ¿cómo debería arrancar el gobierno ahora después de la pandemia? Después de la pandemia yo creo que lo que debería hacer, viene la negociación con el fondo, que también es importante. Yo creo que al fondo van a ir con un plan, porque si no vas con un plan, volvés con el plan de ellos. Sí, claro. Y ya sabemos lo que es. Y ya sabemos lo que es eso. Sí, claro. Un poco de dunga. Yo creo que la manera de arrancar esto es
a través, por un lado, generación de obra pública, de mucho empleo de mano de obra, que pueda reconvertir los planes sociales en pago por trabajo. Indudablemente tenemos que salir de este sistema de subsidios de planes sociales. Hay que convertirlos en trabajo y eso es potenciar trabajo. Hay que desarrollar, el ministro Basterra tiene una secretaría de agricultura familiar. Creo que involucra a 700.000 personas. Bueno, hay que desarrollar eso, llevarlo a fondo. Hay un programa Pro Huerta que cumplió 30 años, que es una política de Estado que la mantuvieron todos los gobiernos en los últimos 30 años. La administra el INTA. Hay que meterle con eso. Mano de obra intensiva, de baja capacitación, hay que dedicarse a capacitar a la gente. Y bueno, hay que dar... ¿Y vos le ves capacidad de gestión al gobierno? Porque hasta ahora uno lo que ve es que, bueno, ha gestionado la pandemia, ha gestionado la deuda, pero hay un montón de áreas que pareciera que no arrancan. Yo creo que van a arrancar. Si no arrancan, nos va a ir muy mal. Yo creo que van a arrancar. El gobierno tiene preparado, el presidente lo anunció, un paquete de 60 medidas, digamos. Sí, de eso estábamos hablando. Las anuncian y las anuncian, pero no llegan nunca. Bueno, pero en algún momento... Yo te digo, es más lindo hacer campaña que gobernar. Yo que participé en 1000 campañas te lo puedo decir. Hacer campaña es lindo. Gobernar es tremendamente difícil. Agarraron un país en una situación desesperante y le cayó la pandemia encima. Bueno, veamos si podemos dar una mano entre todos para salir adelante. Es muy difícil la situación, Rolando. Nunca estuvimos en esta situación. Nunca el mundo, todos los que vivimos, los habitantes del mundo, nunca pasaron antes por una situación como esta. La situación es terrible. Y aparte, lo terrible de todo es que tenemos una cantidad enorme de información para muy bajo nivel de conocimiento. Se sabe muy poco sobre el virus, pero estamos atiborrados de información. Bueno, tenemos que calmarnos, prender la luz y salir adelante. Tenemos las capacidades para hacerlo. Lo hemos hecho otras veces, nunca desde el fondo como estamos ahora. Pero bueno, salimos adelante o el barco se hunde. ¿Qué vas a hacer? No hay muchas alternativas para la población. Vamos a salir de esta con un nivel de pobreza altísimo. ¿Qué pensás del discurso este que está creciendo, sobre todo en la derecha o a la derecha de Cambiemos, que tienen que gestionar algo? Macri, Bullrich, hacía un discurso furioso, anticuarentena. ¿Pensás que esto va a terminar capitalizándose al estilo Bolsonaro? Esto puede llegar a terminar muy mal. Yo te aclaro una cosa. Macri lo que acaba de hacer es la gran Casildo Herrera. Dijo, yo me borro, y se fue de vacaciones a Europa. O sea, no puede hablar. Bueno, pero habla y tiene gente que lo sigue. Sacó el 40%. 41%. No existe más. Me olvido. No existe. Bien, los que se quedaron acá y ponen el hombro para enfrentar la situación. Yo te digo, hay una cosa que es aterrante, que es el discurso del odio, tanto de un lado como del otro. El odio no es biodegradable. El odio se acumula y explota. Y cuando explota, explota con violencia. Entonces bajemos los decibeles, calmemos las aguas y veamos qué podemos hacer para colaborar. Está bien, pero una crisis tan grande una crisis tan grande como la que viene y la que hay y la que viene estimula un poco los discursos desesperados. Sí, bueno, pero hay que parar la mano ahí. Ahí hay que parar la mano y hay que acudir a la gente razonable y capaz de liderar. Es verdad, vos tenés esos discursos dentro de Juntos por el Cambio, pero ¿en qué personas los tenés? Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Lombardi, Wolf, pero no lo tenés en Horacio Rodríguez Larreta, en María Eugenia Vidal, en Martín Lustó. No hay gente con ese discurso, no lo tenés en Frigerio, no lo tenés en Monzó. Bueno, vos viste en repetidas oportunidades una mesa de 3 personas que eran Alberto Fernández en el centro, a su derecha Horacio Rodríguez Larreta, que está a la derecha políticamente de Alberto, y a su izquierda Axel Kicillof,
que está a la izquierda políticamente de Alberto, los tres trabajando juntos desde hace 4 meses. Ese es el ejemplo de la clase política, eso es lo que hay que imitar, eso es lo que tenemos que tratar de fortalecer. Espera un cachito que Cerolini te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Timerman? Me parece, la pregunta tiene que ver con el pandemia y oficialismos. ¿Hay alguna cuestión que se está dando en el mundo o de acuerdo a cómo gestionó cada uno la pandemia esto sucede? Porque, por ejemplo, hay países donde algunos dijeron yo voy a priorizar que se mantenga la actividad económica, otros que dijeron yo voy a priorizar que no haya muertos. ¿Esto hace que todos los oficialismos están funcionando igual a nivel electoral o está pasando esto de la caída de Trump y los golpes que están pegando varios como Bolsonaro y todo tienen que ver con las decisiones políticas o con la pandemia en sí? Bueno, básicamente pensemos una cosa, la pandemia tiene leyes propias. Entonces lo que tenemos que aceptar, ¿cuáles son las leyes? Las leyes del contagio, las leyes de la mortalidad, las leyes de los tratamientos. Ahora bien, todo el mundo tuvo una cantidad enorme de muertos, todo el mundo tuvo una cantidad enorme de contagiados y todo el mundo la economía se derrumbó. Pero eso pasó a distintas velocidades, en distintos momentos, en todo el mundo. Sin embargo, unos dicen que priorizaron una cosa, otros dicen que priorizaron la otra, pero más o menos vamos todos por el mismo camino que está demarcado por las leyes propias de la pandemia. Y esa es la realidad. Y lo que hay que hacer fundamentalmente es conciencia social. Tenemos que aplicar los protocolos para tratar de protegernos de la mejor manera posible. El gobierno lo que está haciendo es tratar de llevar esto por el camino que cree correcto. ¿Eso le sirve a Alberto Fernández? Desde el punto de vista de imagen positiva, no. En este proceso, desde los primeros días de abril hasta ahora, Alberto Fernández sacrificó 20 puntos de imagen positiva por llevar adelante esa política en que él cree. Horacio Rodríguez Larreta fue el único político que en este proceso, junto con Sergio Berni, levantaron su imagen positiva. Y sin embargo, a Alberto Fernández no le importa eso. Sigue adelante porque cree que lo que hay que hacer, las diferencias políticas se van a dirimir en otro momento. No entremos en las pequeñeces ahora. El país está primero, sus hombres están después. Raúl, te agradezco mucho el contacto. Un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo, querido. Éxito, Rolando. Gracias.